En el extremo sur de África se encuentra la gran cuenca del Kalahari. El aire reverbera bajo el sol. Aquí todo es extremo. Los viejos ríos solo llevan agua en las profundidades. Son las arterias ocultas que proporcionan una frágil oportunidad a la supervivencia. Esta es una tierra siempre sedienta y de una belleza áspera. Es el parque transfronterizo de Galagadi. Grandes parques naturales de África. Parque transfronterizo de Galagadi. La cuenca del Kalahari es una de las regiones más imponentes de África. Durante millones de años, la erosión ha formado los suelos arenosos que caracterizan esta vasta altiplanicie. Es un amplio territorio virgen que se extiende a lo largo de más de 900.000 kilómetros cuadrados. En su interior se encuentra el Parque Transfronterizo de Galagadi. Está situado entre Sudáfrica y el oeste de Botsuana y ocupa más de 36.000 kilómetros cuadrados. La vida aquí es dura y se caracteriza por largos meses de sequía y lluvias impredecibles y esporádicas. Aquí apenas caen 150 milímetros de lluvia al año. La mayor parte del agua desaparece rápidamente, filtrándose en el suelo arenoso y evaporándose por la acción del sol abrasador. Pero dos arterias vitales atraviesan este parque. Son antiguos cauces de ríos que atesoran en las profundidades el elemento más precioso de la tierra. Los árboles espina de camello se elevan en el horizonte y sus largas raíces extraen el agua oculta en las profundidades. Sus ramas son un auténtico refugio para muchos animales del desierto y sus semillas alimentan a muchos otros. Las plantas más menudas y la hierba aprovechan los suelos ricos en nutrientes que rodean a estos árboles. A pesar de estos recursos, las criaturas más resistentes del Galagadi se han tenido que adaptar para poder sobrevivir en este entorno hostil. Desde las colonias de los maestros constructores hasta las manadas de herbívoros, que a su vez alimentan a muchos depredadores del desierto. Desde el animal más representativo de África hasta el más pequeño y tímido, cazan por tierra y por aire para sobrevivir y cerrar una cadena trófica en la que cada eslabón depende de la permanencia de los demás. Es invierno, el punto culminante de la estación seca en el parque, cuando más difícil resulta encontrar algo que comer.
Los herbívoros se congregan en los cauces secos de los ríos, donde las aguas subterráneas siguen manteniendo vivas a las plantas. Pero las aglomeraciones atraen el peligro. Aquí viven los cazadores más temibles de África. Y pocos son tan feroces como el león. Estas hermanas están en la flor de la vida. Viven juntas aquí desde el día en que nacieron y pasan la estación seca cerca del río, atraídas por la abundancia de presas potenciales. Su manada está dirigida por una coalición de machos jóvenes de incipiente melena y un aliado aún más imponente. Pesa alrededor de 200 kilos y es capaz de dar caza a animales que pesan 4 veces más que él. Con los animales concentrados en los lechos de los ríos, los leones viven en un auténtico paraíso. Pero fuera del cauce de los ríos, el número de animales disminuye, por lo que su territorio alcanza los 2.800 kilómetros cuadrados. Los leones, los reyes de la cadena trófica en el Kalahari, cazan principalmente bajo la protección de la noche. Y duermen durante la mayor parte del día. Pero ellos no son los únicos depredadores del parque. El día aún reserva muchas sorpresas a otro grupo de felinos del Galagadi. En el cauce del río Nosop, una familia de guepardos se prepara para la caza. El guepardo es una de las pocas especies de felinos diurnos. Durante la noche intenta pasar desapercibido para evitar la amenaza de sus más feroces competidores, los leones. Sus cachorros son muy vulnerables a los ataques de algunos depredadores, y en algunas zonas menos de la mitad superarán los 3 meses de vida. Pero esta madre ha hecho un trabajo extraordinario, criando con éxito a sus cachorros hasta el momento de su independencia. Cuando alcancen los 18 meses de edad, los jóvenes se separarán de la madre, por lo que tienen que aprovechar todas las oportunidades para aprender a cazar. Capaces de alcanzar velocidades de más de 110 kilómetros por hora, los guepardos son los mamíferos más veloces del planeta. A diferencia de otros felinos, sus garras están siempre al descubierto para procurar una tracción mayor en estos suelos arenosos y resbaladizos. Y aunque no sean los depredadores más feroces, se cuentan entre los más eficientes del Galagadi. 2 de cada 7 veces la caza termina con un éxito. Son el doble de eficaces que los leones. Aquí, en el lecho del río, su presa favorita es la elegante gacela saltarina o springbok. Casi el 70% de los springbok del Galagadi morirán entre las garras de los guepardos. Pero un antílope de tamaño medio no puede llegar muy lejos cuando vive entre 5 felinos hambrientos. La lección de hoy versa sobre una presa más grande. El guepardo se aleja en busca de una comida más sustanciosa. Hoy, estos springbok pueden alimentarse tranquilos. Con su pelaje de 3 tonos, el springbok es uno de los antílopes más bonitos de África.
Pero su pelaje es también especialmente importante para poder sobrevivir aquí. En el Galagadi, en los días de verano, la temperatura alcanza habitualmente los 40 grados centígrados. Pero incluso durante los meses más frescos del invierno, las temperaturas superan los 30 grados. Para soportar el calor, el Springbok gira su grupa blanca en dirección al sol, reflejando hasta el 95% de la luz solar. Pero en este mundo de arena calcinada por el sol, la luz se refleja en el suelo, que actúa como un espejo. Los vientres blancos de los Springbok también reflejan esos rayos, previniendo el recalentamiento. Eso les permite pasar más tiempo en terrenos abiertos, mientras otros animales tienen que refugiarse bajo los árboles. Para tener sombra, la mayoría de los animales en el Galagadi dependen casi por completo de una de las especies vegetales más importantes y representativas del parque, el árbol espina de camello. Crece en torno a los cauces fluviales del Galagadi y puede crecer hasta alcanzar los 15 metros de altura. Pero los ríos de este parque rara vez llevan agua. El agua solo los visita aproximadamente una vez cada 11 años. La única fuente de agua real se encuentra bajo el suelo, y los árboles de espina de camello acceden a ella con sus raíces primarias, capaces de penetrar hasta a 60 metros de profundidad. Estos árboles, que usan el agua para crecer fuertes y altos, realizan algunas funciones cruciales para la vida en el Galagadi. Pero ninguna es tan importante como su papel de andamio. Puede que esos cúmulos de ramas parezcan deshabitados desde la distancia, pero una mirada más cercana revelará un hervidero de actividad. Es la colonia de unos arquitectos asombrosos, los tejedores republicanos. Estos pájaros miden 15 centímetros y solo pesan 27 gramos. Pero cuando aunan fuerzas para construir, sus nidos se extienden 7 metros alrededor de la copa del árbol y pesan más de 1 tonelada. Machos y hembras, todos colaboran en la construcción de estas grandes estructuras, capaces de cobijar hasta 300 parejas. Durante el día, el nido es como un aeropuerto internacional, rebosante de actividad. Con llegadas, salidas y centenares de vuelos. Todos deben evitarse de forma magistral en el espacio aéreo cercano. La mayoría de los tejedores vivirán toda su vida en este nido. Es esencial para poder sobrevivir en el clima extremo del parque. Las gruesas paredes del nido son un aislamiento perfecto. Incluso en los días más calurosos del verano, la temperatura en su interior nunca supera los 31 grados centígrados. Y en las frías noches del invierno, el calor de los cuerpos de los pájaros hace que la temperatura alcance los 23 grados centígrados. Algunos árboles de espina de camello del Galagadi han cumplido los 250 años. Este lleva casi un siglo sujetando los nidos. 30 generaciones de tejedores republicanos. Los árboles florecen en los cauces secos de los ríos, donde los nutrientes, arrastrados por las esporádicas lluvias desde las dunas próximas, son más abundantes. Pero en el parque hay lugares en los que no crece nada en absoluto.
El Galagadi está salpicado por extensas depresiones yermas conocidas como sartenes. Son los últimos vestigios de los ríos desaparecidos hace muchísimo tiempo. Cuando las erráticas lluvias caen sobre el Kalahari, el agua se acumula sobre el suelo arcilloso y se evapora rápidamente bajo el sol abrasador. Atrás quedan los minerales y las sales, que con el tiempo se concentran hasta hacer imposible que puedan crecer plantas aquí. Para esta pareja de avestruces no existe ningún lugar demasiado severo. Es el ave más grande del mundo. Mide 2 metros de altura y pesa 100 kilogramos. No puede volar, pero lo compensa corriendo a más de 70 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora más rápido que un león. Aún más notable que su velocidad es su capacidad para sobrevivir bajo el calor del Galagadi. Su capacidad para resistir sin agua es extraordinaria y obtienen prácticamente toda la que necesitan de las plantas que comen. Los avestruces rara vez descansan, ya que dedican casi el 60% de su tiempo a recorrer el territorio en busca de comida. Aunque en las sartenes no crece nada, los animales siguen visitando estas tierras baldías. Se congregan en estas depresiones para comer tierra en pequeñas cantidades. De esa forma ingieren los minerales que necesitan para completar su dieta, muy pobre en esta época del año. La tierra seca no es la única fuente de minerales disponible en el Galagadi. Esta hembra de órice de El Cabo está preñada. Durante el seco invierno, su dieta carece de los nutrientes que va a necesitar para amamantar a su cría recién nacida. Para compensar esas carencias, la hembra recurre a una fuente poco usual: la costilla de un gran herbívoro, quizá de un ñu, o puede que de otro órice. La hembra mastica los huesos de otros animales para extraer de ellos minerales como el calcio y el fósforo. Es un ejemplo del ingenio de la naturaleza, que permite que animales como ella sobrevivan en entornos extremadamente duros. Posiblemente ella pertenezca a la especie mejor adaptada y más conocida de todas las especies que viven en el desierto. Los órices miden 1,2 metros de altura hasta la cruz y pueden pesar hasta 240 kilos. El majestuoso antílope es fácilmente reconocible por sus defensas de más de 1 metro de longitud desde su base hasta la punta de sus afilados cuernos. Una herida a una edad temprana puede provocar que crezcan deformes. Eso podría suponer una desventaja para la hembra preñada cuando tenga que defenderse de los depredadores. Pero hasta el momento, esa deformación no ha sido un obstáculo y vive como cualquier miembro productivo de la manada. Pero para los machos las cosas son diferentes. Los cuernos de los machos son más cortos que los de las hembras.
pero también son más gruesos y fuertes. Los machos están mejor preparados para la batalla por el dominio territorial y el derecho a aparearse. Cuando los dos machos llegan a un punto muerto, otro macho se acerca a separarlos. La piel de su cuello, de 6 milímetros de grosor, los protege durante estas escaramuzas. Los órices sobreviven gracias a su asombrosa capacidad de adaptación a la vida en este territorio sediento. Pasan gran parte de su vida sin beber y obtienen el agua que necesitan de su comida. Eso es posible gracias a que el cuerpo del órice está preparado para ahorrar agua. La mayoría de los mamíferos jadean o sudan para refrescarse, pero ambos procesos consumen agua. En lugar de sudar, el órice permite que su temperatura corporal oscile entre los 35,7 grados hasta unos pasmosos 45 grados centígrados. Su cuerpo es capaz de soportar esa alta temperatura corporal, pero si su cerebro se recalentara podría poner en peligro su vida. Para evitarlo, una densa red de capilares sanguíneos en sus conductos nasales enfría la sangre. Esa sangre fresca protege el cerebro de estos animales cuando su temperatura corporal se dispara. Los órices eliminan el exceso de calor de su cuerpo por la noche, cuando las temperaturas bajan. Y es también cuando dedican más tiempo a pastar. Por la noche incluso la hierba seca contiene un 40% de humedad que absorbe del aire, suficiente para satisfacer la necesidad de agua de los órices. Eso les permite pasar más tiempo en las dunas que otros antílopes más pequeños. En el sudoeste del parque, a lo largo de más de 800 kilómetros, se extiende una región llena de campos de dunas. La arena es de color ocre oscuro debido a las partículas de óxido de hierro que contiene. En las crestas de las dunas solo crecen las plantas más resistentes. Y en algunas zonas forman altos y espesos matojos. Podría parecer un festín para animales como los órices. Pero esta hierba oculta un secreto. Conocida como la hierba amarga del Kalahari, sus brotes se endurecen muy pronto y secretan una sustancia ácida que los hace incomestibles para los animales, provocándoles irritaciones cutáneas. Este mar incomible de aparente abundancia es tan cruel como cualquier espejismo del desierto. Pero no todas las plantas del Galagadi son tan engañosas. En los cauces secos ricos en nutrientes, las espinas de camello son mucho más que un simple soporte para los nidos. En la estación seca producen unas vainas largas llenas de semillas. Su cáscara plateada refleja los rayos del sol, reduciendo así la evaporación. Las vainas, bajas en taninos y ricas en proteínas, son una fuente de nutrientes esenciales para muchos de los animales del Galagadi. Y esta manada de ñus disfruta del festín.
Para que las semillas puedan germinar, deben pasar por el sistema digestivo del ñu, cuyas enzimas descomponen la vaina. Después, los ñus diseminan las semillas como una forma de agradecer al árbol su nutritivo favor. En las horas más frescas del día, la manada se reúne en el cauce seco del río para tomar el sol. Con tantos ojos vigilando, pueden relajarse. Pero la manada del río Nosov está a punto de vivir una jornada trágica. Una familia de guepardos lleva toda la mañana buscando algo para comer y ha visto a los ñus. La caza diaria está a punto de empezar. Los felinos intentan pasar inadvertidos para acercarse sin ser vistos. De repente, la caza comienza. Un joven ñu se ha hecho daño en el caos de la estampida. Los guepardos lo rodean con muchas precauciones. Son 5 contra 1. El final del joven ñu está muy cerca. Pero son unos guepardos inexpertos. Y el joven ñu no se va a rendir sin luchar. Los guepardos no saben muy bien cómo acabar con él. Cansados por el esfuerzo de la caza, los guepardos se retiran a la sombra para recuperar fuerzas. Es la oportunidad del ñu para huir. Pero los guepardos no lo dejarán escapar tan fácilmente. Llega el sálvese quien pueda para los ñus. Sus compañeros abandonan a su suerte al becerro herido. Casi incapaz de mantenerse en pie, el joven ñu no pierde de vista la inminente amenaza. Y se enfrenta a sus acosadores, golpe a golpe, en una danza escalofriante. Finalmente, el cansancio empieza a pasar factura, tanto a los predadores como a la presa. Tras varios asaltos, la jornada llega a un extraño final. Los guepardos renuncian a esta oportunidad. A pesar del enorme gasto de energía, no han obtenido ninguna recompensa. La negativa del ñu a rendirse le ha procurado un tiempo muy valioso.
Es el mejor ejemplo de que hay pocos finales inevitables en esta tierra impredecible. Pero cuando cae la noche, aparecen nuevas amenazas. Y con los leones cerca, el ternero tendrá suerte si vive hasta el amanecer. Los Springbok del Galagadi aprovechan las primeras horas del día para comer. Aunque dependen en gran medida de la hierba fresca, los Springbok se han adaptado para aprovechar al máximo los escasos recursos que les ofrece el estéril invierno. Y en algunos casos lo hacen en los lugares más inesperados. En el cauce reseco del río Awop, un antílope desentierra raíces ocultas y las arranca con sus labios. Adaptando su dieta, los Springbok pueden alimentarse lo suficiente para proseguir con su vida habitual, a pesar de la aparente escasez de su hábitat. E incluso en los momentos más duros, los machos siguen obsesionados por imponer su dominio y buscar ocasiones para aparearse. Este macho se acerca a las hembras y las examina, con la esperanza de encontrar alguna receptiva para aparearse, pero no obtiene ninguna respuesta. La época de celo tuvo lugar meses atrás, después de la temporada de lluvias, cuando la manada se encontraba en plena forma. Las hembras ahora no comparten el interés del macho. Los machos jóvenes siguen midiéndose entre ellos. Pero los combates no tienen la misma intensidad que durante la época de celo. Mientras que los Springbok son muy madrugadores, la familia de otro animal característico del Galagadi no es tan tempranera. Una familia de suricatos. El clan toma todo tipo de precauciones antes de salir de su madriguera, estudiando los alrededores en busca de amenazas. Y tienen buenas razones para hacerlo. Sus cachorros. Como los tejedores sociales, los suricatos trabajan juntos para aislarse en este hábitat tan extremo. Pero en vez de construir en altura, excavan bajo tierra para hacer sus madrigueras. Y no son los únicos que viven aquí. Sus compañeras de piso, las mangostas amarillas, amanecen incluso más tarde, pero no tienen tanta paciencia a la hora de ir a desayunar. Y son las primeras en salir a buscar insectos. Los suricatos seguirán sus pasos, aunque al principio muy lentamente. Y enseguida se topan con otras vecinas, las marmotas amarillas. También viven en familia, y mamá siempre está alerta. A diferencia de sus vecinas, las marmotas amarillas son felices con su dieta casi vegetariana, que mordisquean satisfechas. Estas tres especies comparten felices su territorio, pero las tres lo defenderán celosamente de los intrusos de su propia especie. Todas aprovecharán al máximo lo que su entorno pueda ofrecerles a lo largo del día.
Mientras las mangostas y las marmotas se separan para buscar comida individualmente, los suricatos permanecen siempre juntos, vigilándose las espaldas. Cuando empieza la jornada de los suricatos, otro habitante subterráneo del Galagadi se prepara para volver bajo el suelo. Este zorro del cabo pasa solo las frías noches de invierno, escarbando en busca de ratones, su presa favorita. Antes de entrar a dormir en su madriguera, donde cría a sus cachorros, disfruta del sol matutino. Con sus 5 kilos de peso, el zorro del cabo es el cánido más pequeño del África austral. Es también el único zorro verdadero que vive aquí, y es endémico de esta región. El pequeño depredador es muy vulnerable a los grandes carnívoros y debe regresar a su madriguera subterránea. La entrada de su guarida está escondida cuidadosamente entre las ramas secas de los arbustos leñosos del Galagadi. Estas plantas están casi tan bien adaptadas como los animales que se alimentan de ellas. Como el árbol del 3, así llamado por su forma de crecer, siempre de 3 en 3 ramas. Y el árbol anzuelo negro, llamado así por sus espinas negras. Para sobrevivir aquí, todas esas plantas tienen hojas diminutas que reducen la pérdida de agua por evaporación. Y también espinas, para evitar que las devoren de forma masiva. Como ocurre en los arbustos pequeños, las espinas son cruciales para la supervivencia del árbol espina de camello. Este árbol joven crecerá hasta parecerse al comparativamente árbol gigante que hay detrás de él. Y cuando lo haga, cumplirá otra importante función para las aves del Galagadi, procurándoles ramas en las que posarse. El tamaño de la estrilda cabecirroja es similar al de los tejedores republicanos. Estas granívoras viven en bandadas formadas por un centenar de aves. A diferencia de otros animales del Galagadi, las estrildas necesitan beber con frecuencia y acuden a los escasos manantiales que hay en el parque. Allí son una presa fácil para las aves rapaces. Nunca se relajan en los espacios abiertos. Dan 2 sorbos y rápidamente vuelven a ponerse a cubierto entre las ramas de un árbol espina de camello. Pero igual que este árbol les ofrece un lugar donde posarse, también les proporciona el mismo servicio a las aves de presa que las cazan. El Galagadi es un vivero de aves rapaces. Este azor lagartijero claro se alimenta de pájaros como la estrilda y el tejedor. Pero su comida favorita son los mamíferos pequeños. Y devora a su última víctima entre las ramas de un árbol espina de camello. Los cauces secos de los ríos del Galagadi son el hábitat perfecto para el azor. Los roedores son fáciles de ver en campo abierto, sobre todo desde su atalaya en las ramas del árbol espina de camello, desde donde lanza sus ataques aéreos. Y cuando los ratones escasean, siempre están cerca los 80 tejedores republicanos que hay por cada kilómetro de orilla. Para el azor siempre hay comida en abundancia. Cuando se ha saciado, el azor usa las ramas del árbol para un último propósito: limpiar su afilado pico frotándolo contra la dura corteza.
El azor no es el único cazador que depende del árbol espina de camello. Mientras que el árbol es para el azor la rampa de lanzamiento perfecta, para otro felino del Galagadi es el lugar perfecto para descansar. Es un pequeño depredador que podría parecer fuera de lugar en este territorio salvaje. El gato salvaje africano parece sorprendentemente doméstico. Es un animal de hábitos nocturnos y pasa gran parte del día descansando en el árbol. Sus patas rayadas se camuflan a la perfección con la corteza rugosa del árbol. Solo pesa 5 kilos y fácilmente se le podría confundir con un gato doméstico atigrado. Lo único que los diferencia son sus patas, más largas, y el color rojizo de sus orejas. Sus antepasados fueron los primeros gatos domesticados hace 6.000 años en el antiguo Egipto para controlar las plagas de ratas. Y como sus antiguos parientes, las presas favoritas de este felino son los ratones y las ratas. La alta densidad de roedores significa que todo lo que necesita es un pequeño territorio de tan solo 1 kilómetro cuadrado. A diferencia del zorro del cabo, durante el día busca refugio en las alturas, a la sombra de las ramas de su árbol favorito. Este depredador, de aspecto tan familiar como extraño en este entorno salvaje, nos recuerda que no todo es lo que parece en esta tierra impredecible. Tras una buena sesión de acicalamiento, el gato salvaje africano está listo para pasar el resto del caluroso día durmiendo. Permanecerá aquí hasta la noche, cuando saldrá a cazar, ocupando un lugar entre los grandes depredadores que merodean de noche por el parque. Los cauces secos que se abren camino por el parque transfronterizo de Galagadi son refugios para la vida en una tierra inclemente. Desde hace siglos, aquí crecen los altos árboles que procuran tanto alimento como soporte para que la vida prosiga. Aunque la vida en este país de la sed es un reto continuo, la fauna del parque está perfectamente adaptada para sobrevivir. Disfrutando de los éxitos y perseverando tras los fracasos. Confiando en el trabajo en equipo y en su propio tesón. Desafiando todos los pronósticos y conquistando su propio espacio en el ciclo vital que impulsa este gran parque. Juntas, todas estas criaturas hacen que estas vastas tierras vírgenes vibren llenas de vida en el corazón del Kalahari.